Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de Windows Server 2022. En nuestro video anterior completamos la instalación de nuestro nuevo servidor en modalidad Core. Como les estuve comentando anteriormente, todo lo que se va a trabajar en este servidor es con esta pantalla de ejecución de comandos que vemos aquí. No vamos a interactuar con nada de tipo gráfico, como les decía, ventana, botones, etc. Sin embargo, existen ciertas herramientas o aplicaciones que sí se pueden ejecutar de forma gráfica, que sí las podemos visualizar con interfaz gráfica incluso dentro de esta interfaz de comandos. Windows Server nos da la facilidad de usar esas herramientas de forma gráfica, digamos por necesidades específicas que se nos pueda presentar. ¿Y qué tipo de programas o aplicaciones serían esos? Pues está, por ejemplo, el bloc de notas, el administrador de tareas, el Windows Installer, también la información de sistema, entre otros. Los podemos ejecutar de forma gráfica, que sean visualizables con interfaz gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a salir de nuestro sconfig eligiendo la opción número 15. Aquí colocamos un número 15, le damos a Enter y entramos aquí ya a nuestro shell de ejecución de comandos. Vamos a ver entonces algunas de esas herramientas que podemos invocar para que se puedan usar con interfaz gráfica. Por ejemplo, si yo quiero usar el bloc de notas, el Notepad, pues aquí por ejemplo escribimos simplemente Notepad, le damos a Enter y fíjense cómo aquí se abre el Notepad que conocemos de Windows en modo de interfaz gráfica con todas sus opciones, sus comandos, sus menús, etcétera. Entonces, igualmente aquí si yo quiero guardar un archivo, le doy aquí a archivo y aquí tengo la opción de guardar como. Y voy a ver que igualmente por detrás tengo la misma estructura de interfaz gráfica. Aquí yo veo la carpeta de descargas, la carpeta de documentos. Aquí está mi disco local con todas las carpetas correspondientes de cada parte del sistema operativo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo entro a documentos y guardo este archivo, por ejemplo, nota, le doy aquí a guardar, ese archivo se va a guardar perfectamente ahí. Si yo cierro, por ejemplo, y aquí le doy a flecha hacia arriba para ver el comando anterior, le doy a Enter, se abre de nuevo. Ahora le doy a archivo, me voy a abrir. Fíjense cómo está ahí guardado mi documento sin problemas. Simplemente le hago un doble clic y aquí están los caracteres aleatorios que yo coloqué hace un momento. Entonces aquí cerramos. Y aquí, para limpiar el historial de comandos que hemos ido ejecutando y tener nuestra ventana limpia, pues hacemos un CLS, le damos a Enter y fíjense cómo ya se limpia completamente nuestra ventana de comandos. Entonces, vamos a tratar de ir aprendiendo los comandos más comunes en la administración de un Windows Server Core. Les recomiendo que busquen en la red si quieren buscar una lista de la mayoría de los comandos. Por temas de tiempo vamos a ir viendo solamente aquí los más importantes, como por ejemplo el comando que nos ayudaría a ver todas las carpetas en la ubicación en la que estamos en este momento. Aquí yo estoy en mi carpeta Users, dentro de mi usuario administrador. Si yo aquí ahora escribo dir, ¿verdad? Si escribo, por ejemplo, este dir, cuando le doy a Enter, aquí puedo ver un listado de todas las carpetas de mi sesión de usuario. Aquí veo mi carpeta de contactos, escritorio, mi carpeta documentos, mi carpeta de descargas, etc. Esto que vemos acá, que dice mount, es un tema de permisos. Esa D que vemos ahí significa que es un directorio, lo que estamos viendo acá. Y esa R que vemos ahí indica que tenemos permiso de lectura de ese directorio, o sea, que podemos ver el contenido de esas carpetas. Eso significa esa R. Los demás guiones que están ahí son ya para temas de administrar permisos, en donde vamos a poder definir si un archivo o una carpeta se puede leer o si se puede colocar archivos, si se puede modificar o si se puede borrar. Entonces, digamos que yo quiero entrar a esta carpeta documentos, pues simplemente escribo aquí cd espacio y escribo el nombre de mi carpeta, documents, en este caso es documentos, pero ustedes pueden colocar la carpeta que quieran. Simplemente asegúrense de colocar el comando cd delante y aquí cuando yo le doy por ejemplo a Enter, ya aquí ahora estoy dentro de mi carpeta documentos. Como ven acá, este shell me muestra mi ubicación, dice que estoy desde mi disco C en mi sesión de usuario administrador dentro de mi carpeta documentos. Eso significa todo este shell que se ve acá. Entonces aquí yo hago CLS, que ya saben, limpia la pantalla. Y ahora aquí dentro de mi carpeta documentos yo hago otro dir para ver su contenido.
¿Y qué vemos acá? Nota TXT, que no es más que el archivo de Notepad que guardé hace un momento. Aquí está la fecha en la que se creó ese archivo, junto con la hora. Aquí en el modo vemos que hay una A. Esa A significa que este archivo tuvo una modificación. Por eso aquí pone una A. Y este last write time que vemos aquí, eso es lo que indica. Entonces, como ven aquí, ya estoy dentro de mi carpeta documentos. ¿Cómo puedo yo volver hacia atrás? Es decir, salir de mi carpeta documentos. Pues eso lo hacemos colocando cd y ahora colocamos punto punto. Si yo coloco aquí cd punto punto y le doy a enter, fíjense cómo ahora en el shell de comandos ya se va esta parte de acá de documentos, porque al colocar cd punto punto estoy retrocediendo un salto hacia atrás en la ruta. Por lo tanto, aquí solo quedo en mi sesión de administrador. Ya me salí de mi carpeta documentos. Si aquí hago un dir otra vez, puedo ver mis archivos que vimos anteriormente en el inicio de sesión que hicimos. Entonces aquí coloco CLS para limpiar mi ventana. Otro acceso de tipo interfaz gráfica que podemos ver desde aquí con nuestro Windows Server Core es el acceso a los registros de nuestro sistema operativo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, regedit y le doy a enter, fíjense cómo se abre acá nuestro editor de registro, y aquí puedo realizar las configuraciones que yo necesite sin ningún problema, justo como cualquier otro sistema operativo Windows Server que tengamos con interfaz gráfica. Si por ejemplo necesitamos ver la info del sistema, podemos colocar msinfo y aquí colocamos .exe, le damos a enter y aquí ya tengo mi primer error. Dice el término msinfo32 no se reconoce como, bueno, eso es porque yo escribí mal el comando. Si ven este mensaje que dice no se reconoce como un cmdlet función, eso es un error acá en la sintaxis del comando. Entonces aquí creo que el error está en claro, aquí el punto, ese punto no debe ir ahí. Voy a corregirlo, hago un CLS, coloco msinfo, ahora 32.exe. Entiendo que así está correcto y ahí está. Aquí ahora puedo ver toda la información de mi servidor con el info de sistema, los recursos de hardware, los componentes, el entorno de software, etcétera, etcétera. Esto ya ustedes lo conocen. Cierro entonces la ventana para continuar. Otra ventana que podemos visualizar a modo de interfaz gráfica es la ventana de tareas. Si colocamos aquí, por ejemplo, task mgr, le damos a enter. Fíjense aquí cómo se abre ahora el administrador de tareas de mi sistema operativo. Acá le damos a más detalles para poder ver toda la actividad de nuestro servidor. Fíjense aquí la poquita cantidad de CPU que está consumiendo el servidor en esta modalidad Core. Acá, por ejemplo, en rendimiento podemos ver el rendimiento del servidor igualmente, entre otros detalles que ya lo analizamos anteriormente. Recuerden el comando entonces, task mgr para visualizar la barra de tareas, msinfo32.exe para visualizar información del sistema. Vamos a ver otro comando. Vamos a escribir msi-exec, justo como lo ven ahí, msi-exec, y le vamos a dar a enter y se nos abre esta ventana. ¿Qué es lo que dice esta ventana? Estos son los parámetros de la funcionalidad de Windows Installer. Esto es útil para la instalación de paquetes y actualizaciones en nuestro servidor. Si pueden ir viendo los parámetros que están colocados ahí, por ejemplo, para las opciones de actualización, los valores que aparecen cada vez que hay uno de estos procesos. Más adelante podríamos ver esta configuración de Windows Installer en detalle. Entonces, como ven, estas son algunas de las herramientas que podemos usar a modo de interfaz gráfica en nuestro servidor en esta modalidad Core. Recuerden que eso es solo si se presenta una necesidad, ya que esas herramientas gráficas cuando abren empiezan a consumir recursos extra de nuestro servidor. Por eso es importante conocer la mayoría de los comandos para administrar nuestro Windows en esta modalidad. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuamos con los demás temas de nuestro curso. Hasta la próxima.